Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Autóctonos NL, como ya saben, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. El día de hoy queremos agradecer a la Universidad Pedro de Gante por permitirnos estar aquí, sobre todo al rector Fernando Garza y al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez. Antes que nada también para decir nuestras redes sociales, Ceci. Así es, para que nos sigan y puedan ver la transmisión, que estamos en Facebook como Radio UPG, ahí para que entren a la página, para que le den like, para que lo compartan o para que nos comenten también más adelante y ahí poderlos saludar a todos. En Twitter estamos como Radio UPG Oficial, e igual en Instagram Radio UPG Oficial, en YouTube estamos como Radio UPG. Y de igual importancia la radio en línea, que es www.upg.mx, que ahí también estamos totalmente en vivo. Ahí también pueden escuchar la transmisión. Y los teléfonos en cabina, que es el 81 86 03 36 02 y el 81 86 03 36 03. Aquí estamos totalmente en vivo, entonces también los teléfonos suenan y aquí contestamos. Y también, muy importante, si nos quieren seguir en nuestras páginas de Autóctonos NL, en Instagram y en Facebook, ahí estamos también subiendo mucha información de todo esto, de los temas de cultura, de tradición, y como ya hemos dicho en programas pasados, también ahí subimos historias o publicaciones de lugares de aquí de Monterrey muy padres para visitar y que tienen todo este tema de la cultura. Entonces ahí también para que nos sigan y para que compartan todas las publicaciones. Y tenemos aquí nuestro emblema, que ya lo hablamos en programas anteriores, de la pelota purépecha, y aquí se va a quedar como el icono del programa, ¿verdad? Por un tiempo. Para que se quede un ratito ahí. Para que ustedes también la vean, y si se perdieron ese programa puedan comentarnos ahí en la transmisión de qué se trata o qué es esa esfera, o si es por Navidad o algo así, también ahí nos pueden comentar y nosotros aquí leemos sus preguntas. O si quieren que la regalemos también, también se puede ir a... Hacemos un giveaway. Sí, también se puede ir a una persona, hay un fan destacado de que haya visto todos los programas o que haya estado al pendiente. Oye, estaría padre eso. ¿Qué opinan de que la regalemos? Sí. Y ya que se queden con algo también de aquí del programa de la cultura, como un tipo giveaway, ¿verdad? De comentarnos ahí algo de la cultura, y ya se la damos a alguien que la quiera y que la vaya a tener ahí como algo de un recuerdo. Sobre todo que la valore, porque sí es algo muy muy emblemático para nosotros, y pues para obviamente para la cultura purépecha, como ya lo habíamos comentado, que es un tejido elaborado totalmente a mano. Es una pelota elaborada totalmente a mano. No se utilizó de comprar material ni compraría la pelota hecha, sino se elaboran totalmente a mano, y es algo muy muy cultural, muy histórico de todo México. Y esta es una talla, digamos, chiquita, ¿no? Pero pues más adelante vamos a tratar de hacer otras más elaboradas, más grandes, diferentes colores, de diferente tamaño, diferente colores, peso. Sí, también si les interesaría, ahí nos pueden mandar mensaje a la página de Autóctonos NL para, pues sí, si también ustedes quieren tener alguna pelota ahí de color más personalizada, ¿verdad? Sí, ahí estamos ahí estamos contestando en las redes sociales para que nos busquen. Y nos sigan, por favor. Así es. Y el día de hoy, Ceci, ¿qué tema traemos? ¿Qué tema interesante traemos de cultura? Ajá, porque ya hablamos de muchos temas de la revolución y de la independencia y de características de los mexicanos y todo. Y bueno, ya vamos a retomar otro tema de culturas, que en programas pasados ya hablaron de uno. Ustedes, tú y que vino de invitado Ismael también. Así es. Y ahorita vamos a hablar de otra cultura que también está muy padre, muy interesante. Y la cultura que vamos a hablar el día de hoy es de la cultura maya. Iba a decir que también era una cultura que estaba ahí en pique con la cultura azteca. Sí, que era de la que hablaron en el primer programa. Fíjate que la cultura maya y la cultura azteca era como que no precisamente estaban en pique, pero sí era como que, oye, respeta mis límites, yo respeto los tuyos y todos bien.
pero sí, a veces como que la cultura azteca ahí se llevaba a 2, 3 mayas para sacrificarlos o para luchar con ellos, que ya habíamos dicho que la cultura azteca era un poquito más de lucha, más de pelea, más que la cultura maya. Y ahorita vamos a explicar ahora por qué la cultura maya era totalmente diferente a la cultura azteca. Sí, la cultura maya pensaba, ¿cómo se dice? Ideaba estrategias para poder atacar a las personas o a sus enemigos en este caso, y la cultura azteca lo hacía, era dejarse llevar por todo este tema del instinto y de la fuerza, oye, porque sí eran muy fuertes. Y sí, o sea, eran guerreros. Eran guerreros muy fuertes, pero pues sí, o sea, ellos tenían la musculatura, la fuerza, que decía un guerrero maya, decía, no, pues es que yo sé que no te voy a ganar, pero si te pongo unas trampas, es como te voy a poder vencer, porque pues si nos peleamos a puño limpio, pues obviamente el que va a ganar es el azteca, por más fuerte, por más todo esto que lleva de la riqueza de la cultura azteca de golpes y de lanzas, o sea, ellos elaboraban armas y cosas así, y los mayas elaboraban trampas para atrapar y cosas, o sea, no utilizaban tanto su fuerza bruta, física. Su fuerza física, sino utilizaban más su cerebro, así como de que, hey, vamos a idear esto, vamos a idear aquello. Y fíjate que la cultura maya se conoce como una civilización maya al conjunto de pueblos precolombinos que gobernaron Mesoamérica durante 18 años. Muchos pensaríamos que la cultura maya fue un entorno de todo México. O sea, que digamos la cultura maya existe solamente en México, pero no, es todo Mesoamérica, y como comentaba, fueron 18 años que gobernó Mesoamérica, y estamos hablando de nuestros amigos del estado de Tabasco, de Yucatán, de Campeche, y nuestros amigos y compañeros de otros países como Belice, Guatemala, El Salvador, que todo eso era la colonia o la cultura maya, era donde estaban establecidos ellos. Entonces sí era muy grande y era muy vasta y extensa, y eran también, como estábamos mencionando ahorita, eran también personas muy 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 inteligentes, o sea, sabían hacer muchas cosas que dices tú, wow, o sea, hasta el día de hoy todavía se siguen estudiando. Sí, la verdad. Y está el ejemplo vivo del calendario maya, que hasta en el 2012 supuestamente se había dicho que se había quedado hasta esa fecha, y hasta ahí nos íbamos a morir todos. Entonces, oye, sí, ¿de dónde habrá salido esa idea de que ya se acabó el calendario maya, ya no puede seguir? Fíjate que salió de la idea de los arquitectos y de los antropólogos, que decían que cuando empezaron a estudiar el calendario y medio empezaron a entender la simbología y el significado, porque cada cuadrito significaba día y noche, porque es algo también muy interesante hablar del calendario maya, porque no nada más es un calendario como lo conocemos, que es el día, no, pero como un calendario, es decir, que el calendario solamente, el día es el día y la noche, es un solo día. Y el día número 2 es día y noche. No, aquí el calendario maya, lo que tenía mucho e interesante, y era lo difícil de entender, es que el calendario maya tenía el día, la noche, el solsticio, cuando llovía, el encuentro de entre planetas, que era los destellos solares y todo ese tipo de cositas, cuando hacía frío, cuando era época de cultivar, cuando era época de cazar. O sea, tenían todos ellos muy muy establecido todo eso. Por eso si se echan ahí una vuelta o buscan ahí en internet el calendario maya, tiene mucha simbología. Entonces, hasta el día de hoy no se sabe a ciencia exacta el significado real del calendario maya. O sea, porque no es como todo mundo cree. Hay puntitos que marcan que un puntito equivale a un año. Dos puntitos y una raya equivale a una semana, pero ese es un año del solsticio, donde nada más salía el sol y hubo sequía en los pueblos. O sea, fue algo muy interesante. Es muy diferente al calendario que conocemos. A lo mejor no quiere decir que se acabó en el 2012. Puede ser que pues haya más símbolos ahí ocultos que va a seguir teniendo, y que se tienen que seguir investigando. Pero pues si realmente ellos eran muy
estoy impresionada porque eran muy inteligentes Ujú. en cuanto a hacer todo esto del calendario, y ellos se identificaban por todo esto de los símbolos. Ellos realmente para todo tenían su simbología en jarrones, en vasijas, en cosas que ellos hacían, los ponían símbolos que ellos sabían lo que significaban cada cosa. También eran mucho de estar en este tema de la astrología, de todo lo de la astronomía, porque es muy diferente, pero creían mucho en tanto en los dioses como en todo esto de la alineación de los planetas, las estrellas. ¿Cómo se le decía a las cosmos. personas que creían en varios dioses? Politeístas. Eran politeístas, Ajá, sí. eran y mucho, bueno, tenían mucho los mayas y los aztecas que eran Sí, politeístas que en ese también aspecto. ahorita vamos a hablar un poquito de los dioses en los que creían, pero queremos dejar esto como que ustedes también se impresionen con todo esto de los Sí. mayas, porque la verdad hicieron muchas cosas, y tanto para crear este calendario, imagínense, a lo mejor ellos en su momento lo hicieron como, pues vamos a poner esto y esto. A lo mejor no sabemos si predecían el futuro o si para ellos era como, bueno, hasta aquí llegué y pues ya no le voy a seguir, ya lo dejo hasta donde yo creo. Pero ahorita en el 2000, bueno, en el 2012, cómo se creía todo esto, y hasta películas y todo, el fin del Sí. mundo y demás. Oye, ¿Y bueno, luego? un pequeño paréntesis, nos dice David Tello, dice, hola, saludos, y ayer no me mandaron saludos. Fíjate que no estuvimos como que muy al pendiente de la transmisión, siempre estamos aquí viendo la transmisión y ayer no estuvimos muy al pendiente porque el invitado que teníamos, sí, el profesor Víctor, como lo vieron ayer, es un vasto y extenso tema que realmente uno se quedó impresionado, y no crean que se terminó el programa y cada quien se fue a su casa, sino nos quedamos platicando horas y horas de todo lo que sabe el profe y de todo, y está también invitado para la próxima semana. Pero sí, claro que sí, cómo no mandarte saludos a nuestro fan destacado David Tello. Un saludo, David, a ti y a toda tu familia. Sí, que también estábamos hablando que de la pelota. Así por si es. alguien la quiere, que nos escriba ahí también para Y poder que hacer. está una invitación ahí pendiente para que venga sí, David, nuestro fan destacado. para que Sí, nos porque acompañe. ayer sí vimos, y mandamos saludos ya al final a todos, porque sí, la verdad el tema fue muy interesante, y que hoy 28 de noviembre es Día del Sordo, no recuerdo si mundial o internacional. Es internacional, bien Pero internacional. es Día del Sordo por todo esto que Benito Juárez empezó con esto de darle apoyo a las personas sordas. Y Que por es- eso se que quedó que ese Benito día. Juárez fue el creador de la Escuela Nacional de Sordomudos aquí en México. Ujú. Que antes, como comentaba el profe ayer, la Escuela Nacional de Sordomudos tenía ese nombre con ese contexto porque así se le conocían. Hoy en día ya no son así, ya no son sordomudos, ya son persona con discapacidad Sí. o sordo, ¿sí? Ujú. Entonces Es Día Nacional. es Día Nacional. Día Nacional del Sordo, por todo este tema de Benito Juárez que les dio el apoyo. Y por eso se quedó ya este día 28 de noviembre. Y por eso el pequeño paréntesis de por qué no dimos los saludos ayer. Sí, porque estuvo bien intenso Sí, y bien ahí. vasto ahí el invitado, y Sí. bien interesante. Para que busquen la transmisión de ayer y puedan verla y Compartirla sobre todo. y comentar también ahí de si ustedes quieren saber alguna seña para poder volver a invitar al profe, y ahí que nos enseñe señas, ¿verdad? Así. Para todos. Y pues volviendo al tema de los mayas, la verdad fue una cultura muy, puedo decir muy bonita, pero también muy peculiar, y a lo mejor hasta perturbadora en varias cosas, porque las cosas que hacían, vaya, hacían sacrificios, hacían cambios de cuerpos también, que eso está muy interesante, y más Ujú. adelantito lo vamos a ir tocando. Pero pues toda esta historia de la cultura, pues como cualquier cultura, se daban los periodos preclásicos, los periodos clásicos y los periodos postclásicos, que en cada periodo pasaba algo diferente. Por eso se dice en la información, o cuando ustedes investiguen, van a venir como que los antiguos mayas y los nuevos mayas, porque los antiguos pues fueron los que iniciaron con todo esto en el Ujú. periodo preclásico, y que fue donde se empezó a crear toda esta de las ciudades, de las pirámides, de buscar toda la información, de crear los símbolos, de investigar, porque eran mucho de investigar también, que gracias a ellos se creó
todo esto de la numeración, que ellos inventaron el cero, inventaron también el signo de más, que ahorita estábamos comentando. El signo de más, el signo de menos, ellos fueron los digamos, cofundadores de toda esta simbología, de las matemáticas, vaya, que hoy en día las tenemos presentes desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en matemáticas, tanto para sumar cuánto dinero me falta para comprarme mi refresquito, cuánto dinero me falta para comprarme ahí mi caldito. Entonces sí, siempre los tenemos ahí presentes, y los mayas fueron muy inteligentes al empezar todo esto, y empezaron a hacer digamos como una colonia, un pueblo, oye, ¿dónde vive tal persona? Ah, acá por Kukulcán y esto y lo otro. Ah, por las pirámides. Ah, sí. Sí, también. Que hoy en día, pues ya ven que tenemos la pirámide de Chichén Itzá, que es una de las maravillas, sí, es uno de los emblemas más, valga la redundancia, más emblemáticos de la cultura maya y de México, y es una de las maravillas de todo el mundo. Sí, entonces, es un patrimonio cultural. Sí. Entonces es algo como que muy interesante, y también de mucho conocimiento, porque también ahí los mayas, tanto como comentaba Ceci, hacían sacrificios, hacían rituales, los mismos sabios, como se les conocía, o los ancestros, que eran las personas que tenían muchos años, pero eran muy inteligentes, o que ellos sabían leer los cosmos, las estrellas. Sí. Ellos predecían cuando llovía, cuando esto. Entonces como que cada quien tenía su función. Ellos sabían predecir o leer las estrellas, y habían otras personas que sabían dibujar o entablar las cosas que ellos decían, impregnarlas en una piedra. Sí, que son los artesanos. De hecho, se manejaba mucho por todo esto de la organización social, las jerarquías. También había en estos lugares, estaban los artesanos, los sacerdotes de bajo rango y de alto rango, los soldados, los funcionarios, los campesinos, y llamaban también la servidumbre, que no sé cómo era en este tiempo todas estas personas, pero pues sí estaban de ahí dentro de los rangos. Los artesanos eran los que hacían todo esto de la simbología, de crear, pues sí, dibujar en todas las pirámides, y en dibujar todas las cosas que ellos hacían, porque si se acuerdan, cada cultura siempre al morir enterraban con ellos vasijas o cosas que fueron muy importantes para la persona, y llenos de simbología también. Por eso todas estas investigaciones, cuando van a las pirámides y que encuentran tumbas o que encuentran la pirámide misma, se encuentran con toda esta simbología. Así es. Muy interesante, la verdad. Oye, y nos preguntan, ¿los mayas celebraban la Navidad o el Año Nuevo o una festividad parecida? Fíjate que dentro de la cultura maya, ya para estos tiempos, pues sí, pero en esos tiempos, en los neoclásicos, los periodos clásicos, todos estos tipos de periodos, no meramente los celebraban, pero sí celebraban otros, por ejemplo, el año del maíz, el año de la cosecha, el año de incluso hasta celebraban los mismos, digamos, dioses, entre comillas, que eran los que adoraban y hacían todo eso, que llamaban mucho la atención. Entonces sí, que de hecho también es como un año nuevo, pero no es como la fecha que lo conocemos, que es cuando se renueva todo esto de la cultura, y que cargan energías, y esto que subir a las pirámides, como muchas personas también lo conocen. Fíjate que hay un dato interesante, que allá en Chichén Itzá, las personas que van, o sí, que se podía ir en su momento como turistas, no sé si te ha tocado ir, que cuando vas y todo así, pero hay grupos de turismo que te llevan y te van explicando y todo eso. Bueno, hay personas que te van explicando, te van diciendo todo esto, bueno, súper bien, pero las personas te dicen, oye, mira, esta es la pirámide y todo, ¿y por qué se le conoce esta pirámide de la Kukulcán o Chichén Itzá? No tengo muy bien el dato ahí, para que también lo puedan investigar, que te lo está explicando la persona de turismo, y luego empieza a aplaudir. Y cuando empieza a aplaudir, el sonido rebota en la pirámide y se parte. O sea, el sonido
va directo y pega en la pirámide y se parte. Entonces cuando se parte se escucha tan nítido que se oye el nombre de la pirámide. Por eso es Kukulcán. Kukulcán. Entonces tiene que ser exactamente en medio de la pirámide, no tiene que ser a la orilla ni nada, sino en medio para que vaya el sonido y se parta y se escucha como Kukulcán. Kukulcán. Entonces por eso de ahí fue el nombre que se le sacó a la pirámide, fue el nombre que se le originó. Entonces sí es como que un dato ahí interesante y que llama mucho la atención, y sobre todo a los turistas o a las personas que van ahí de turismo o a conocer más de nuestra cultura mexicana, sí se quedan muy impresionados porque dicen, vaya, o sea, es como que algo que dices tú, mira, qué curioso, ¿no? Qué interesante. Sí, por eso es que las personas no tenían esta festividad de la Navidad y de Año Nuevo como lo conocemos, porque hasta la llegada de los españoles fue cuando ellos trajeron todas estas ideas y ya fue cuando se estableció como estas festividades. Pero antes ellos tenían sus años nuevos, como todo. Yo creo que era cuando ellos decidían celebrar, y no era necesariamente el 31 de diciembre, lo podían hacer en marzo, con todo este tema también del solsticio de primavera. Creo que para ellos era más importante todo esto de cuando empezaba el solsticio, y por eso ahí lo celebraban. Era como esta forma de recargar energía, porque ellos creían mucho en esto de dioses y de la astronomía y de la astrología, y que la alineación de planetas y demás. Oye, y fíjate, cabe recalcar también que los mayas, a diferencia de los aztecas, es que ellos no tenían como que en sí un gobernador que dirigiera todo el pueblo. O sea, ellos se trataban como que de guiar como comentábamos ahorita, por los sabios, por los ancestros que predecían esto y lo otro, aquello. Y pues obviamente lo único que había era como que rangos, pero no había el rango mayor que decidía por sobre todos, porque los rangos que tenían eso eran los dioses nada más, no era persona de tierra, ¿no? Entonces aquí era la diferencia que había con los aztecas. Los aztecas, recordamos que sí tenían el dios azteca, pero también era una persona. Sí. Los guerreros aztecas que tenían como que el rango máximo, que él era el que dirigía y todo. Entonces ellos, los mayas, trataban como que dividirlos por estados y no conformar un sistema político central, sino decir, ¿sabes qué? Tú eres de este estado, yo soy de este estado, pero no porque tú seas de ese estado tú vas a liderar ese estado y yo voy a liderar mi estado. No, o sea, vamos a tener una convivencia tranquila y sana. Y los mismos mayas, que a veces capturaban a personas de otras tribus, eran los esclavos. No eran esclavos los mismos mayas, o eran esclavos las personas que, digamos, eran de bajos recursos. Sí, en los pueblos cultura, mayas. Creo yo que sí, los capturaban, ya los convertían en esclavos. Que de hecho todo esto que tú estás hablando lo pueden ver en la película que habíamos mencionado también, que se llama Apocalipto, con Y. Sí. Ahí también lo pueden buscar, y ahí viene todo muy bien detallado de cómo se manejaba esto, de las trampas que hacían, de todos estos rangos que tenían tanto aztecas como mayas. Porque fíjate que físicamente, si te das cuenta, cuando inicia la película, la cultura que están viendo es la cultura maya, y los que capturan son los de la cultura azteca, que son los que hacen juegos iniciadores de rituales y demás de fuerza. Por eso, si se dan cuenta, incluso viven en el mismo lugar, o sea, son de diferentes colonias, digámoslo así, pero tienen diferentes rasgos. O sea, unos tienen como que la cara un poquito como que más tosca, y los otros como que la cara un poquito más definida, que son los mayas, pero no tan musculosos como los aztecas, que los aztecas eran más grandes, más fuertes, levantaban piedras con la hulera, con el látigo, que me imagino que mucha gente los ha de conocer. Elaboraban estas herramientas, estas armas. Y los de la cultura maya no, los de la cultura eran como que más de trampas y cosas así. Entonces
ahí está muy, como dices tú, está muy bien definido, Sí, muy bien detallado todo. está muy bien explicado, vaya, Sí. si ustedes a lo mejor dicen, no, es que si investigo siento que no le voy a entender o me voy a hacer bolas, como se dice. Ujú. Bueno, la película, la verdad, sí, cuando yo la vi dije, no, está bien padre. Creo que también hay mucha violencia, pero está muy padre cómo te explican todo y sí es cierto cómo vivían en ese tiempo. Y de hecho lo que tú comentabas, Abraham, de que unos tenían a lo mejor diferentes rasgos y que la cara podía ser diferente o la forma del cuerpo, era porque, bueno, al menos los mayas modificaban su cuerpo. ¿Cómo era esto? Sí. La interpretación de la belleza que los mayas tenían era muy distinta a la que tenemos nosotros hoy en día. Ellos utilizaban pinturas coloridas para cubrir su rostro y sus brazos, que sí, en esta película también se ve que se pintaban de un color y que hacían también simbología en su cuerpo, como tipo tatuajes, Ujú. pero con pintura. Y fíjate que esa pintura la combinaban con hierbas, Sí, con lodo mismo y antes, o bueno, no antes, sino creo que todavía, pero ya no tanto, hay una planta que tiene así como una tipo espinas y esas espinas son las que se utilizaba para perforar la piel y hacerla sí, como la misma, los mismos tatuajes que hoy en día se hacen, que se están ahí pique y sí. pique. Bueno, esa espina era muy finita, la punta era muy fina y las combinaciones y las esencias que hacían, los polvos que manejaban, esos eran los que se hacían y por eso es que tenían los dibujos, la simbología en sus rostros, en su cuerpo y que no se les caía, no se les tiraba, sino que era Sí. pintura muy natural. Los mayas también investigaron y también supieron de muchas plantas medicinales, vaya. ¿Y cómo modificaban su cuerpo? Bueno, los jóvenes mayas labraban su cuerpo y entre más figuras o formas mejor, que es esto de hacer las formas o de la simbología. Era muy común en ese tiempo la modificación craneana en los niños recién nacidos. ¿Qué es esto? Sí. Bueno, nace un bebé y rápidamente, como está muy delicado su cabeza, pues sí pueden hacer la forma que ellos deseen. Y por eso muchas veces se encuentran los cráneos que están un poco más alargados o que están más anchos o demás. Sí. Era por esta parte que ellos hacían toda esta Que forma. se modificaban. Ajá, para la integración en la sociedad y su lugar en ella, y también para saber qué lugar tenían esos niños en el cosmos. Dependiendo del día en que nacieran y de la forma en la que nacieran, era cómo modificaban esta parte del cráneo para que tuvieran un lugar ya allá arriba. Estaban predestinados Sí. ahí. Oye, bueno, un pequeño paréntesis. Un saludo a Gerardo Reta Contreras, un amigo de años que trabajamos ahí juntos de paqueteritos y estuvimos ahí juntos en la secundaria. Saludos. Y un saludo a él y a toda su familia. Y David nos preguntaba, ¿van a hacer un tema de lo que significa la Navidad, sus colores y Santa Claus? Sí, estaría bien padre. Fíjate que sí, ahí lo estamos también elaborando. Igual si se puede también investiga para sea que vengas un día y podamos hablar de ese tema. La magia de la Navidad te va a traer Sí. al programa. Para traer al programa. Pero entonces, sí, está muy interesante también el tema de la Navidad, porque no todo es bonito Así es. dentro de la Navidad, entonces Y si tiene sus rituales y sus culturas un poquito ahí medias torcidas, pero pues ya estamos hablando de otras Sí. culturas extranjeras, o sea, ya, Sí, ya no es estamos como saliendo esto del país. que ¿no? ya se introdujo todo esto de las culturas de los españoles y ya se vino aquí a México. También lo que hacían mucho los mayas era la decoración dental. Si se fijan, también manejaban mucho esto de los dientes, de decorarlos o de romperlos o ya crearlos a su gusto, la verdad. Y para ellos esto era la belleza. En ese tiempo también era mucho de perforarse, de ponerse aretes. Ahorita les podemos decir piercings, pero en ese tiempo no sé cómo los llamaban. Eran los tipos expansores que ahorita sí, se conocen. de hecho. Que- Y así quedaban todo por toda la cara, los dientes y los brazos también, que era algo muy importante para ellos tener esta simbología y hacerse notar. Sí, y sobre todo eso que dices, hacerse notar, porque sí llamaba mucho la atención todo esto Pero pues realmente ellos ya lo veían muy natural. Sí, O sea, era más raro ver una persona que no tuviera tanto marcas o piercing o simbología que una persona que la trajera, ¿verdad? y ojo, uno pensaría que a lo mejor las mujeres eran los que hacían más esto, pero no, eran los hombres sí, los que hacían
u optaban por hacer todo esto de las decoraciones en ellos o de pintarse de esta forma. Oye, y fíjate que también los mayas eran unos excelentes arquitectos. Ajá. Porque hasta el día de hoy todavía se siguen investigando o viendo o checando todo esto, lo de las culturas y las pirámides mayas. Porque imagínense, hace más de 3,000, hace más de 4,000 años que se encontraron las pirámides. Pero estamos hablando que cuándo, en qué momento se hicieron. Si estamos diciendo que en 3,000 años, hace más de 3,000 años se encontraron las pirámides, entonces ¿cuánto tiempo ya tenían las pirámides hechas? Y hasta el día de hoy se siguen conservando como hace 3,000 años. A lo mejor ya con el paso del tiempo y pues el mismo clima, la misma diosa de la naturaleza, cambio, todo esto pues sí las ha ido deteriorando, pero lo que llama aquí mucho la atención es cómo, cuánto tiempo es lo que duraban. Por eso la investigación de los antropólogos y los de la INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, han investigado y han checado mucho eso, porque cómo es posible que sin tener tanta tecnología, sin saber de topografía, dónde exactamente tienen que poner las pirámides, en dónde las tienen que asentar y todo eso, siguen durando y se siguen conservando hasta los siglos de los siglos. Entonces es como que dices tú, qué interesante. Y cabe recalcar también que las pirámides pasaron por guerras, o sea, no es como que, bueno, en este tiempo de que se descubrieron ya se empezaron a cuidar, ¿no? O sea, tuvo un tiempo en que las pirámides también pasaron por guerras, pasaron por inundaciones, pasaron por muchas cosas que se siguen conservando y siguen estando ahí al pie de cañón, ¿no? ¿Y cómo sabían también que tenía que ser forma de pirámide? Porque no todo cuadrado, todo lineal. ¿Cómo esta parte de ser una pirámide va a beneficiar en muchas cosas de sacrificios, de rituales y demás? También tenían varias tradiciones, entre ellos era el juego de la pelota, el Hanal Pizza, las ceremonias de sacrificios humanos, que esto era muy importante. Yo creo que era una tradición totalmente como, no sé, como ir a jugar, bueno, vamos a sacrificar a alguien, era algo muy importante para ellos. Las danzas también era algo muy importante. Y sí, realizaban sacrificios humanos, no sacrificios de animales, sino sacrificios humanos, que eran rituales religiosos de los mayas prehispánicos, hablando de los antiguos mayas del periodo clásico. Y aunque los españoles llegaron y ellos vieron que todo esto de los sacrificios era algo muy, muy grotesco, hasta muy bestial, por así decirlo, también cuando hablábamos del tema del pan de muerto, que los mayas sacrificaban a las doncellas, a las mujeres, y sacaban el corazón, y esta era la parte de bueno, ya lo tenemos, pero tuvimos que sacrificar a alguien, y ya lo cambiaron todo esto los españoles. Pero los mayas sí era muy importante para ellos el sacrificio humano, para poder rendir esto a los dioses y que los dioses los siguieran bendiciendo, vaya, con más lluvias o con más cosas que les aportaran a ellos algo positivo, vaya, y dentro de los dioses también. Exactamente, dentro de los dioses. Oye, Ceci, nos pregunta David, ¿qué dioses mayas o aztecas les gustan o cuál les parece más llamativo a ustedes y por qué? Fíjate que es una pregunta un poco difícil, porque no más es, bueno, para mí, en lo personal, no nada más es uno, sino son varios. Está, por ejemplo, el dios de la muerte, que ya habíamos mencionado y que estabas ahorita mencionando, que es un dios que adoraban los aztecas en los sacrificios, que tiene un nombre bien raro, bien interesante, que hasta todavía el día de hoy todavía batallo para pronunciarlo, no tengo ahí el dato cómo se llame. Y pues del lado de los mayas me inclino por un poquito por dos, que tengo de hecho aquí los nombres, que es Ixchel, que es la diosa de la luna, y el Wat King, que es el dios del sol. Se le representa como un viejo de ojos cuadrados, sí, que era dentro de las figuras y las representaciones, como ellos creían que eran los dioses de estos diferentes poderes, digámoslo así. Era uno de los que más me llamaba la atención, porque también cabe recalcar que teníamos dentro de los mayas el dios jaguar,
que era un También, representativo, el dios de la lluvia, que era que de hecho ese, yo me inclino más por ese. el Chak, Sí, por Chak, el dios de la lluvia. el dios de la Y lluvia. fíjate qué interesante porque, por ejemplo, que está Mictlán, Ándale, Mictlán, que era el dios de la que muerte. es el dios de la muerte. Del Este me inframundo. llama mucho la atención. Pero en la cultura maya, el dios de la muerte se dice Apuch. Ujú. O sea, cambian los nombres. Van a lo mismo, pero cambian realmente los nombres. Kukulcán también es Ujú. un dios o el nombre de un dios que también me Es llama una la deidad atención. que Ujú. ahí representa muchas Sí, cosas. que Y Kukulcán es serpiente emplumada del viento y de la lluvia o dios de las tempestades. así es, está por ejemplo el Chak Bolai, Ujú. que es el dios jaguar del inframundo, porque conocemos al dios jaguar, que es el que siempre lo hemos visto como la persona que tiene así, o los vestigios mayas, que es Sí. como la persona que tiene así como que cara de jaguar, o que se pinta o se modifica la cara de acuerdo a que se vea como un jaguar. Pero aquí estamos hablando de Chak Bolai, que es el dios jaguar del inframundo. O sea, es totalmente diferente, totalmente otra persona, digámoslo así, al dios jaguar como lo conocemos. Sí. Entonces, sí llama mucho la atención esto de los dioses, y muy interesante tu pregunta, David. Sí, también está Tepeu, dios del cielo, que uno de Ujú. los dioses involucrados en la creación de la humanidad, según los mayas, ¿verdad? Porque Ujú. cada quien puede creer en lo que desee. Y está Yumcax, del maíz y la agricultura. Fíjate que uno de los dioses muy representativos y muy como que lo tenían en el top 10 de los mayas, Ajá. así, algo más o menos así, era Buluk Chaktan, que era el dios de la guerra y de los sacrificios humanos, porque él era uno de los que siempre como que tenían muy presentes, ya que la civilización maya siempre vivía bajo riesgo inminente de tanto la cultura azteca y otros tipos de culturas. Ujú. Entonces siempre como que era tener muy presente a ese dios, al dios Buluk Chaktan, Buluk Chaktan. Sí, y de hecho los mayas era como que, bueno, yo voy a creer en 5 dioses al Ujú. mismo tiempo. Y sí, era válido cualquier persona que quisiera hacer eso. Y por eso hacían sacrificios. Todos hacían sacrificios a diferentes dioses. Y pues se supone que al hacer un sacrificio, el dios te bendecía y te mandaba lo que querías. Que si era lluvia, bueno, va a mandar mucha lluvia. O si querías abundancia en la agricultura o todo esto sí, del maíz, pues lo mandaba también para que todos tuvieran ahí lo que daban por el sacrificio. Vaya. Y también, por ejemplo, tenemos al dios Yumkach, que era el del maíz y de la agricultura, que también era uno de los representativos, y como comentaba ahorita es uno de los top 10 que tenían ahí. El top 10. El top 10 que pues que trataban de que siempre como que adorar a esos dioses para que los cuidara, y cuando sucediera guerra pues que ellos salieran avante. Y Chumkach, que era el dios del maíz y de la agricultura, para que siempre hubiera abundancia en cuanto a comida y no hubiera así como que escasez de hambre y esas cosas que ya sabemos que en otras culturas, en otras religiones, porque también así, y en otros contextos, cuando escasee la comida, escasee la pérdida de conocimiento de la persona, y la idea es comer y no te importa si tienes que matar o sacrificar, el chiste es comer. Entonces, sí, ese es el chiste. Y fíjate que eran grandes agricultores. sí. Y la agricultura fue la base de su economía. Con esta forma fue como fueron creciendo en poder, vaya. Y que acordémonos que no eran intercambios de dinero como tal, sino era, bueno, te cambio esto a cambio de animales o a cambio de, Sí. no sé, joyas o cosas así, que eran más importantes que ahorita que se maneja todo por dinero. Y ellos principalmente empezaron con todo esto del maíz, que fue con lo que les gustó empezar, pero poco a poco fueron ampliando todos los alimentos, fueron cultivando más cosas, y en unos años lograron obtener chile, frijol, camote, la yuca, la jícama y cacao. Y que de aquí sale el cacao, que pues ahorita realmente es algo muy rico y que ya se comercializó en todo el mundo y que lo seguimos ahí siempre
adorando, por así decirlo, porque es algo muy rico el chocolate y todo esto que es usado para todo, vaya. Y que es muy dentro, muy místico, muy vasto dentro de la cultura y de la tradición. Entonces ahí está el dato. Y otra de las cosas o datos interesantes de la cultura maya es que a ciencia cierta, y fíjate qué interesante este dato, a ciencia cierta no se sabe hasta el día de hoy cómo fue el declive de la misma cultura maya, porque se dice que la cultura maya en su momento empezó como que a las sequías y todo esto, que era lo que no querían, entonces empezaron a ser nómadas, o sea, a irse a otros lugares, a otros pueblos, a otras comunidades dentro pues, del país, de Sudamérica y Centro Norte, para poder sobrevivir. Y entonces porque muchos dicen, no, pues es que fue cuando fue la llegada de la conquista española. Pues sí, ya como que los pocos que quedaron ahí, pues fueron ya conquistados por la cultura española. Pero aquí estamos hablando que dentro de esta cultura sí se manejaba algo muy interesante, que era como que la hermandad. Y dices, no, pues sabes qué, nuestra civilización empieza a decaer, pues vamos a cada quien pues por su lado, ¿no? Entonces ahí llama mucho la atención todo este tipo de cositas que dices tú, pues sí está interesante, pero ¿qué hubiera pasado? O sea, te pones a pensar o echas a volar la imaginación y te da una explosión ahí de ideas. ¿Qué hubiera pasado si la cultura maya como civilización como tal se hubiera enfrentado realmente a los españoles? De hecho, con toda en ese tiempo, hablándose dentro de ellos de toda la tecnología y las habilidades y destrezas que los caracterizan los mayas, ¿qué hubiera pasado? ¿Realmente hubiera existido una conquista? ¿No hubiera existido una conquista? ¿Qué hubiera pasado? Pero es que también siento que fue porque les hablaron bonito, por así decirlo, porque los españoles pues también trajeron muchas cosas que dentro de la ambición pues también llamaban la atención. O sea, realmente sí traían más cosas culturales, nuevas tradiciones, etcétera, que llamaban la atención, y a lo mejor también por ese lado fue que se dio todo esto. Pero pues sí, como tú dices, si no se hubiera dado una conquista, quién sabe qué habrá pasado. Y nos pregunta David que ¿qué es el dios Tezcatlipoca? Es un dios de, creo que bueno, el dios tolteca. Bueno, es que el dios se pronuncia el dios Tezcatlipoca. Tezcatlipoca. No, se pronuncia, a ver, ¿cómo lo escribe? Sí, Tezcatlipoca. Sí. Es el nombre del dios. El dios Tezcatlipoca. Él es, bueno, él es, ya estamos hablando de la cultura más azteca, más de la maya. Él era como que el dios de digamos que de los, ¿cómo decirlo? El azteca de, no sé, de todas las cosas materiales. Sí, es que era como primo, como una dualidad con Quetzalcóatl. Sí. Que era, pues sí, el encargado de todo lo invisible, de la oscuridad. Era como esta parte malvada, por así decirlo, del dios Quetzalcóatl, y por eso eran una dualidad, o sea, tenían que estar juntos, vaya. A lo mejor Quetzalcóatl era más como de la luz y de todo esto, y este dios era más encaminado a toda la oscuridad, a lo invisible, a lo que no ves, y toda esta parte. Y era todo muy común entre los náhuatl. Porque significa el dios humeante, o sea, era, como dices tú, era el espejo de Quetzalcóatl, pero en malo, ¿no? O sea, era como, estás viendo un Jedi y un malo de Star Wars, o sea, los dos como que viven la misma cultura, traen sables diferentes, pero cada quien pues su bando, ¿no? O sea, tú el bando malo, yo el bando bueno, o sea, ahí como que, y pues ese dios sí se manejaba un poquito más con Quetzalcóatl y todos estos que son los como el yin yang, lo bueno y lo malo, tenían que estar juntos también, aunque no quisieran, tenían que estar juntos por todo este tema de la dualidad. Y pues sí, ese es el dios también, que ya más adelante en las demás culturas lo vamos a ir también hablando de más dioses, porque no nada más estos son los únicos que existen, y que a lo mejor
sí hacen lo mismo, la misma función, por así decirlo, pero tienen nombres diferentes. Entonces ahí con cada cultura, porque sí faltan muchas culturas que platicarles. Ahorita Sí. realmente solo vamos con los aztecas y con los mayas, pero no, hay muchísimas culturas. Los Y como que son las más toltecas, representativas en cuanto a lo que de cultura mexicana se refiere. Pues sí. Entonces, como que la cultura azteca, la cultura maya, como que son las más representativas. Entonces, es por eso que siempre es como que, de la cultura mexicana, los mayas, los aztecas. Y voy a esto también. Que bueno, de los juegos autóctonos, sí, es el juego de pelota que se juega con la cadera. Entonces siempre se relaciona que el juego autóctono, el juego tradicional, siempre se relaciona con este juego que ya lo habías mencionado, y que por ejemplo nuestros amigos y compañeros de Yucatán lo conocen como el juego del Poctapoc o el juego del Ulama, que se juega en diferentes partes de la región de diferentes regiones de México, y tienen nombres diferentes. Entonces no es como que un nombre muy muy asignado de que sea el Ulama, sea el Poctapoc. Sí. Hay algo ahí interesante ahí, que no nos gustaría meternos en esos temas porque ya son embrollos más poquitos difíciles, pero sí siempre se conoce como que el juego de la pelota de caucho que rebota en tu cadera y tienes que meterle un círculo, ¿no? Y ese es el juego de la Ulama, donde se conocía normalmente los juegos, se hacían los juegos, pero meramente eran para venerar a los dioses que ya estábamos mencionando, y sobre todo para darles esta cultura o esta tradición o este espectáculo a la gente, porque también necesitaban ellos, que eran los que mencionaban todo este tipo de cositas. Entonces llamaba mucho la atención que porque cómo era que metían con una pelota de caucho que pesaba entre kilo y medio, kilo 800, le daban un caderazo y trataba de entrar a un círculo, o una oreja, como se le conocía, que estaba más arriba de 4 o 5 metros. Entonces no se podía utilizar pies, manos, hombros, frente, no sé, pero sí sí había dos modalidades, que era la modalidad de cadera y la modalidad de antebrazo. Entonces siempre cuando ganaba un equipo, y el equipo perdedor, que tenían su capitán, ese capitán era el que era sacrificado para los dioses. Entonces era como que el festín, después de haber presenciado el juego de pelota, digamos que el festín era como que me cansé de ver el juego, ¿cuál va a ser mi festín? Pues el sacrificio del mismo capitán. Realmente ahí sí era de ganar o perder, porque pues si perdías sacrificaban al capitán. Entonces sí jugaban con todo este tema de importancia, vaya, o sea, realmente sí así se ponían buenos los juegos, me imagino. Sí, o sea, no podían perder. Porque ahí tenían la vida, o sea, dependía ahora sí como dicen, depende de mi vida. De vida o muerte. Sí, ahora imagínate, con los juegos de fútbol del día de hoy. No, hombre, ya pobres Rayados, ya. Y los Tigres también, no los olvidemos. Bueno, pero todavía siguen los Tigres, los Rayados todavía están ahí, abajo de una piedra ya viendo. fueron sacrificados. Ya hubieran sido sacrificados, hombre. Pero hubiera sido totalmente diferente si lo hubiéramos manejado así. Oye, ¿sabes qué? Perdiste, ya vas a morir. Ahora sí serían juegos de verdad, ¿no? Como sí, que se cae. Que se mueve más por lo del dinero. Imagínate que decir, oye, ¿sabes qué? Tú Tigres, tú Rayados, si llegas a perder un juego, pues ya, eres sacrificado para los dioses. Lo bueno que solo era las personas que jugaban, no los espectadores, porque sí. Lo bueno que no agarraban parejos como así. Pero se ponía muy interesante, como dices tú, ahí sí era el sacrificio de la vida, porque si perdían ya, ahí quedaban y ya nomás los veían como espíritus. Entonces sí, de hecho, ya eran los dioses los que se llevaban. Pero fíjense que lo muy interesante, y es como que algo similar después de tantas diferencias de los aztecas y los mayas, es que cuando se sacrificaba una persona, se manejaba esto de
la persona que se sacrificaba no iba simplemente a un solo dios. No. La persona que se sacrificaba iba para varios dioses, que era lo mismo que hacía la cultura azteca. Sí, se compartían los dioses. Se compartían los dioses ahí como que... A la persona. Ahora sí como dicen, no, hombre, a mí me toca la piernita, a mí me toca el bracito. Sí, o sea, yo quiero el corazón y todo. A mí me toca el corazón, entonces... Y ya varios dioses era como que, bueno, una sola persona sacrificada era para el dios del humo, el dios de la lluvia, el dios del maíz, de la agricultura. Todos estos dioses era como que, bueno, somos dioses, pues nos repartimos cada quien uno, ¿no? Sí, porque realmente pues era algo que hacían mucho. Yo creo que cada día sacrificaban a alguien, ya sea porque, no sé, se les antojó o porque era tiempo de sacrificar, tiempo de la tradición e iban y ahí sacrificaban a las personas. Algo también importante dentro de esto de los sacrificios o de las personas que fallecían era que los enterraban debajo de las casas. Los tenían ahí porque también era algo muy importante para ellos seguir manteniendo el cuerpo. Y era un tema mucho de todo esto de la religión que ellos manejaban y que ellos tenían. Los sacrificaban o fallecían, los enterraban debajo de la casa, pero también ponían joyas o cosas que fueran importantes para ellos. Que fíjate que también se relacionaba mucho con los egipcios, y ya ves que dentro de la cultura egipcia también se manejaba ese tipo de cositas. Sí, también. Que eran los que se llevaban incluso hasta los mismos animales. Sí. El famoso gato egipcio, sí. Que es un gato así sin pelo alguno. Y acá era el jaguar. Sí. Incluso en unos libros, no me recuerdo cuál libro, se contaba que dentro de la cultura maya había una persona que era como tipo agricultora. Entonces cuando fallecía la persona se le echaba semillas y cosas así, porque como el espíritu se fue, pero la persona ya trabajaba para la agricultura, entonces las semillas se decía, ¿no? Que se le pegaba al cuerpo y salía como que brotaba más la semilla. Entonces las generaciones siguientes decían, oye, es que hay que comer de esta agricultura, de aquí, porque es de nuestros ancestros, porque la semilla está saliendo de nuestros ancestros. Es algo ahí como que muy interesante o curioso. Pero era el tiempo de ellos y era todo lo que creían. Y que mucha gente también sigue creyendo en eso. Oye, y hablando de esto, también llama mucho la atención porque dices tú, hasta cierto punto está padre, porque dices, fallece hoy una persona, la entierras, pero pues nada más queda ahí. Pero si plantaras una semilla, un árbol dentro de la persona donde está enterrada, sería más padre, porque ya no sería como que un lugar donde miedo o así, sino un lugar muy muy natural de mucho oxígeno, porque pues estás plantando un árbol donde está una persona que ya falleció. También viéndolo por ese lado está... Llamaría mucho la atención y estaría padre que fue una iniciativa que de ecologismo, no, algo así, de un artículo, no sé si tú lo viste en las noticias que salió, que cuando fallecían las personas al momento del crematorio, se hacían como cuadritos que eran los que se ponían ahí mismo en los panteones, que ese era como tierra para sembrar, y siempre se echaban semillas y cosas así para que empezaran a sembrar. A mí me llamó mucho la atención, pero generó un poquito ahí de controversia por estas cuestiones de como que ya tenemos un mismo significado, un mismo rol, una misma tradición. Ajá, y luego ya lo quieres modificar, pues está muy difícil. Es como todo, ya está muy arraigado y pues va a ser difícil ahí hacer el cambio. Meter ahí cambios, ¿no? Sí, nos pregunta David que aparte de los mayas y aztecas, ¿qué más culturas existían o existen? Hombre, hay muchísimas culturas, la verdad. En números no sé cuántas eran, pero sí hay muchísimas, que los toltecas, los tonacas, los chichimecas, todos. Y también nos pregunta que cuántos dioses. No, también hay infinidad de dioses que, aunque van a lo mismo, tienen diferente nombre por ser parte de otra cultura. Como dicen, tienen el mismo trabajo, pero diferente nombre. Sí. Entonces ahí está el dato. Pero vamos a ir poco a poco hablándoles de las culturas y también trayendo más invitados para que ustedes los conozcan. Y ahí para que nos sigan en nuestras redes. También ahí estamos publicando todo ese tema de las culturas. Y pues muchas gracias a la Universidad Pedro de Gante, sobre todo al rector Fernando Garza y al director de radio, licenciado Enrique Sánchez, por permitirnos estar aquí.
y estar platicando con ustedes toda esta riqueza de cultura y de tradición mexicana. Muy bonita y muy rica todo esto de México para que Ujú. ustedes también puedan seguir investigando o vean la película de Apocalipto, Ándale. porque también está muy padre ahí, se van a entretener un rato. Así es. Y Y pues no nos queda más que despedirnos y nos vemos el próximo, este viernes. Con otro invitado, con otro tema de Así cultura. es. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos. Adiós.